hecho el decreto de la alcaldía 2024-1439 que resuelve otorgar licencia de segregación y posterior agregación a don Manuel Navarro Rubio con la finca rústica cita en el polígono 90, parcela 68 y polígono 91, parcela 78, toda vez que se considera que concurre la causa de nulidad prevista en el artículo 47.1g de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del procedimiento administrativo común por no cumplir la superficie a segregar la unidad mínima de cultivo. Y segundo, que se notifica al interesado y se dé traslado de la presente resolución a los órganos y departamentos de este ayuntamiento que con la misma se hayan relacionados. Muchas gracias. ¿Alguna cuestión en este punto? ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Queda aprobado. Pasamos al punto número 4, expediente 5517/2025, que es aprobación de la modificación de crédito baja por anulación 5/2025, suplemento de crédito 5/2025. Señora secretaria. Gracias, señor alcalde. Reunida esta Comisión Informativa de Hacienda y Régimen Interior en sesión ordinaria celebrada el 17 de septiembre de 2025, con los votos favorables de los grupos municipales del PP y entre todos bajo 5 y la abstención del Grupo Municipal del PSOE, se eleva al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar la modificación de crédito bajo la modalidad de baja por anulación 5/2025 por importe de 206.000 euros detallados con bajas de las adjudicaciones del proyecto Finca Revive y del proyecto de rehabilitación integral del antiguo San José. Segundo, aprobar inicialmente la modificación de crédito bajo la modalidad de suplemento de crédito 5/2025 por importe de 206.000 euros, financiado con la baja por anulación 5/2025, detallado en la parte antecedente de la propuesta. Tercero, aprobar inicialmente la modificación de las bases de ejecución del presupuesto del Ayuntamiento de Fraga para el ejercicio 2025, de acuerdo con el siguiente detalle. Se añade una línea en el punto número de la base 30, Fundación Valencia Huesca, 7.000 euros para las colonias de verano para niños con necesidades educativas. Se añade otro apartado para tramitación de aportaciones de subvenciones, de acuerdo con el siguiente detalle. AMPA de Mirasol, 1.000 euros para comedores escolares. Se añade otro apartado en el punto número de la base 30, de acuerdo con el siguiente detalle. AMIPA y Ramón J. Sender, 1.000 euros para transporte y realización de las pruebas FAO. AMIPA del IES Bajo Finca La Estacada para 1.000 euros para transporte y realización de las pruebas FAO. Se añaden dos líneas en el punto 9 de la base 30, de acuerdo con el siguiente detalle. Al Club Patín Fraga, 11.000 euros por la Copa Intercontinental Argentina. Al Fútbol Base Fraga, 12.500 euros por el ascenso, manteniendo en categorías División de Honor y Liga Nacional. Se añade una línea y se modifica la oferta y pasa a ser 15 de los costes previsibles de las subvenciones nominativas anteriores. Se modifica la letra E de nominativas del Plan Estratégico de Subvenciones de acuerdo con el siguiente detalle. Las subvenciones nominativas son las reseñadas en la base 30.9, que suman un total de 204.700 euros, lo que supone un 48,56% del total de las subvenciones. Las subvenciones nominativas nunca podrán superar el 50% del total de las subvenciones, salvo que concurran especiales razones de interés público, lo cual deberá quedar acreditado debidamente en el expediente. Se modifica el segundo párrafo del apartado 13 de la base 30T de las bases reguladoras comunes para la concesión de ayudas por el Ayuntamiento de Fraga por concurrencia competitiva, con el siguiente detalle. Con carácter general, las subvenciones otorgadas en régimen de concurrencia serán compatibles con cualquier otra concedida por el propio Ayuntamiento, por otras administraciones o entes públicos o privados, salvo que las bases reguladoras de cada línea prevean incompatibilidad con otras subvenciones. Cuarto, publicar los acuerdos de aprobación inicial en el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca para el trámite de información pública durante un periodo de 15 días, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 169 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.
En el caso de no producirse reclamaciones en el plazo señalado, el acuerdo de modificación del presupuesto del ejercicio 2025 se entenderá definitivamente aprobado por esta corporación. Quinto, publicar el texto íntegro de las modificaciones del plan estratégico de subvenciones incluidas en las bases de ejecución del presupuesto en el boletín oficial de la provincia de Huesca, una vez estén definitivamente aprobadas, de acuerdo con el artículo 20, letra A, del decreto legislativo 2/2023, del 3 de mayo del Gobierno de Aragón, por el que aprueba el texto refundido de la Ley de Subvenciones de Aragón. Y sexto, comunicar estos acuerdos, una vez estén definitivamente aprobados, al Ministerio de Hacienda y al Gobierno de Aragón. Muchas gracias. ¿Hay alguna cuestión? Señora Dorador, adelante. Gracias, señor alcalde. El expediente de modificación de crédito presentado agrupa una amplia variedad de partidas, algunas necesarias y razonables y otras difícilmente de justificar. Entre las partidas necesarias destacamos la subvención de 7.000 euros a la Fundación Valencia para las colonias urbanas de verano, que favorecen la inclusión de niños con necesidades educativas especiales. Entre las razones que encontramos la ayuda Entre las razonables, encontramos la ayuda a la MIPA del Colegio de Mirasol para el servicio de comedor, el respaldo económico a los clubes deportivos locales por los ascensos y los logros y el apoyo al encuentro juvenil del escultismo. Lo que nos resulta más difícil de justificar es que se destinen 37.500 euros más a la Sala de Cine Florida, cuando tras 2 años de obras y más de 3 millones invertido debería estar plenamente operativa y cumpliendo su función cultural. Sin embargo, pese a haber celebrado su inauguración, en la sala ha permanecido cerrado durante todo el verano, quedando sin ofrecer ninguna programación ni contribuir verdaderamente al circuito cultural local. Esto no solo refleja una preocupante falta de planificación y descoordinación, sino que vuelve a poner en entredicho la justificación económica y cultural de semejante inversión en un local privado y que cuyo equipamiento sigue infrautilizado con el potencial social totalmente desaprovechado. En cuanto al gasto de limpieza y mantenimiento, tanto del pabellón y del albergue, sumado a la celebración de la fiesta de fin de año, son actuaciones que deberían haber estado previstas en los presupuestos iniciales. A esto nosotros le llamamos falta de previsión. Mientras que las subvenciones para el transporte y organización de las PAU no hubieran hecho falta si usted no se hubiera dejado perder la subsede de las pruebas de acceso a la universidad, que antes estaban en Fraga y ahora están en Pamplona. Por otro lado, y lo que me resulta injustificable y muy preocupante, es que a mitad de año se haya agotado totalmente la partida presupuestaria destinada a parques y jardines. Podemos decir que todo lo ancho y lo que no se gasta en sanidad, el concejal se lo gasta doblado en árboles que para colmo se mueren. Exigimos una justificación clara y rigurosa del gasto realizado, así como una explicación transparente sobre la elección de los presupuestos de cada actuación ejecutada y de los criterios que se siguieron para tomar estas decisiones. No hace falta recordar que este departamento está gestionado en coalición y puede interpretarse como un movimiento para garantizar apoyos políticos a cambio de concesiones presupuestarias. Y para concluir, queremos señalar que el movimiento global de fondos alcanza los 206.000 euros, como ya ha dicho la secretaria, procedentes de los sobrantes de las edificaciones de San José de Calassanz y Fincarreyre. Nos preocupa esta decisión porque entendemos que en estos recursos deberían reservarse para garantizar la finalización de las obras. Todos sabemos que en la práctica los costes finales suelen superar las previsiones iniciales, por lo que resulta prudente mantener esos fondos disponibles. Cabe añadir que estos proyectos, aunque requieren una aportación, aún faltan 3 millones de euros a cargo de fondos propios nuestros, lo que obliga a cumplir estrictamente con los criterios de estabilidad presupuestaria que marca la ley. Nos preocupa especialmente el último informe trimestral, que ya refleja un incumplimiento de la estabilidad presupuestaria y de la regla de gasto, dejando una posición comprometida a la capacidad de inversión y gasto futuro del ayuntamiento. Por todo ello, la abstención es la única opción responsable. No queremos ser cómplices de una gestión que está hipotecando al ayuntamiento y comprometiendo su crecimiento. Gracias. Muchas gracias. Señor San Pietro. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Bueno, pues se presenta una modificación del presupuesto por un valor total de 206.000 euros para suplementar las partidas necesarias que requieren una modificación para seguir trabajando por las necesidades y mejoras de nuestra ciudad. Son partidas de parques y jardines, servicios, mantenimiento, infraestructuras, desarrollo económico, turismo, sanidad, cultura, educación,
juventud, fiestas, deportes, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos dicho un total de 206.000 euros. No voy a detallar porque tanto la señora secretaria ha detallado como la señora concejal Sonia Labrador también lo he ido detallando. Pero la verdad es que nosotros vamos a seguir trabajando con nuestra ciudad y vamos a tener que hacer las modificaciones pertinentes para ello. Muchas gracias. Señora Labrador. Sí, gracias. Bueno, yo lo que quería comentar es que resulta curioso, ¿no?, también, ¿no?, que por una parte hagamos estas modificaciones de crédito, sacando dinero donde haría falta después, cuando usted de una sentada para la inauguración del cine se gastó 20.000 euros en un día. El despilfarro de la Concejalía de Parques y Jardines, y después pues tenemos que hacer estas modificaciones de crédito que vamos jugando con el dinero que quitamos de un sitio y que luego ponemos en el otro. Es que gastar el dinero antes de finalizar unas obras es como, ¿sabe? Que no tiene ninguna finalidad. Comentar también que hemos encontrado unas facturas bastante elevadas en la adquisición de arbolado, que estamos también a la espera de más documentación que hemos pedido, y que queremos que conste que no estamos en contra de la compra de árboles que produzcan sombra. De hecho, hoy mismo presentamos una moción para el estudio de impulso de zonas de protección climática y creación de un plan de sombras. Tenemos claro que necesitamos sombras, pero con sentido común. No podemos comprar y plantar árboles para que se mueran. A la hora de plantar es fundamental la temporada, el lugar, la disponibilidad de espacio y de puntos de agua para el riego. Solo teniendo en cuenta estas condiciones básicas se garantiza que lo que se planta pueda crecer en buenas condiciones y que la inversión realizada sea realmente eficiente. Veremos si es así. De momento no. Estas facturas hemos visto que no las firma ningún técnico, cuando sería lo correcto que lo hicieran. Y si no lo hace, pues entendemos que es porque no comparten el criterio y no quieren ser cómplices de estas irresponsabilidades y de este despilfarro. Parece que les da igual porque van aprobando modificaciones de crédito y les va dando más dinero a esta delegación. Contar con su beneplácito, pues bueno, nos resulta cuanto menos pues preocupante. Eso es todo, gracias. Muy bien, muchas gracias. Bueno. Sí, vamos a ver, es preocupante que afronte el tema presupuestario de las modificaciones de esta manera. Usted dice que nos gastamos el dinero previsto para las obras de San José o Cinca Revive. No es cierto. El dinero para las obras de San José o Cinca Revive está perfectamente reservado y custodiado por el interventor. O sea, si nosotros estamos hablando de un sobrante de esas obras. En el momento que se produzca una modificación por aumento de partidas o lo que sea, lo afrontaremos de la mejor manera posible y bajo toda la legalidad. Sí, no cabe señora Labrador. Pero también dice que el informe del primer trimestre de la regla de gasto dice que incumplimos. Sí, es cierto, y se lo explicó a la comisión. Es normal. Tenemos unas obras que son grandes, que son el Cinca Revive, el Colegio San José de Calazán, y eso implica que cuando tenemos que pagar las certificaciones estamos gastar no es gastar, es pagar más que lo que se ingresa. Y es por ahí por donde viene la deficiencia y que se lo explicó perfectamente. Y por favor no tergiverse el dato y haga ver cómo este ayuntamiento está gastando más de lo que cobra. Muchas gracias. Simplemente para finalizar la intervención, simplemente quiero decir, es una opinión respetable la del Partido Socialista, evidentemente nosotros no la compartimos. Ustedes sabemos que desde el primer momento pues, no les gusta esa Sala Florida, y se han apostado por otras cosas, pero nosotros del Partido Popular hemos apostado por esta Sala Florida y yo creo que los vecinos de Fraga y todos los fragatinos pues, nos transmiten por la calle que están muy contentos de poder tener ese espacio para poder albergar cine y artes escénicas. Usted mismo se contradice cuando está diciendo que más tarde va a presentar aquí una moción en este pleno que quiere más sombras, más sombreado. Pues hombre, si estamos invirtiendo en parques y jardines y plantación de árboles, pues yo creo que eso es un voto a favor. Es una contradicción.
No, no haga así. Sí, lo he escuchado. Ha dicho que estamos gastando en parques y jardines, que si las culturas, que si arriba, que después dice que van a presentar una moción. Nosotros hacemos ese plan de parques y jardines, evidentemente, para que Fraga tenga más sombra. No nos levantamos por la mañana y decimos, bueno, vamos aquí a plantar árboles. No, lo hacemos con una planificación. Plantarán paraguas los socialistas. Nada más. Vamos a señor Cabrera, pues no lo había visto. Perdón. Sí, adelante. Sí, señor orador, le demano por favor que retire el término cómplice. Ya decimos que cómplices son los legales. Per favor, faig el favor de retirar la paraula cómplices sobre eso. ¿Algo que decir, señor senador? ¿No? Bien, pues vamos a pasar a la votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Queda aprobado. Pasamos al punto número 5. Expediente 6197/2025. Aprobación inicial de las ordenanzas reguladoras de prestaciones patrimoniales de carácter público y no tributario. Señora secretaria. Reunida esta comisión informativa de Hacienda y Régimen Interior en sesión ordinaria celebrada el 17 de septiembre de 2025, los miembros de la misma, con los votos favorables de los grupos municipales del PP y entre todos bajo 5 y la abstención del grupo municipal del PSOE, se eleva al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente la ordenanza reguladora de la prestación patrimonial de carácter público no tributario de la prestación de servicios de suministro de agua potable y de alcantarillado, que se adjunta como anexo 1, se explicó en la comisión informativa, y en cuanto a las tarifas establece las tarifas como contraprestaciones a satisfacer por la prestación del servicio, agua potable, la cuota de servicio de 14,97,20 euros por semestre, y la cuota de consumo de 0,5756 euros metro cúbico consumido, y en cuanto al alcantarillado, la cuota de servicio de 6,3952 euros por semestre y la cuota de consumo es 0,2391 euros metro cúbico agua consumida. El punto segundo, aprobar inicialmente la ordenanza reguladora de la prestación patrimonial de carácter público no tributario por la prestación del servicio de estacionamiento regulado de vehículos de tracción mecánica en las vías públicas municipales, que se adjunta como anexo 2. Las tarifas se establecen en el apartado cuarto y suponen 0,70 euros por la primera hora de estacionamiento, divisible en fracciones de 5 minutos, y 0,80 céntimos de euro por la segunda hora de estacionamiento, divisible en fracciones de 5 minutos. Los importes de exceso sobre el tiempo máximo autorizado son de 5 euros. A la cuota resultante se les aplica el tipo de IVA añadido. El punto tercero es aprobar inicialmente la ordenanza reguladora de la prestación patrimonial de carácter público no tributario por la prestación del servicio de sanatorio municipal, que se adjunta como anexo tercero y que establece las siguientes tarifas. Por la sala velatorio, 531,30 céntimos de euro, depósito 151,80 céntimos de euro y recogida de funcionamiento de cadáver hasta su traslado a la iglesia o al cementerio municipal, 151,80 céntimos de euro. El punto cuarto, aprobar inicialmente la ordenanza reguladora de la prestación patrimonial de carácter público no tributario por la prestación del servicio de parque infantil, que se adjunta como anexo 4 y que establece las tarifas para usuarios de 2 a 14 años, somos incluidos, la tarifa general de 3 euros y una tarifa reducida de 2 euros para usuarios miembros de familia numerosa, familia monoparental o familia de algún miembro que sea para de larga duración, demandantes de empleo con un periodo de 12 meses consecutivos, así como los usuarios con una discapacidad del 82% superior. Quinto, someter dichas ordenanzas a información pública de audiencia de los interesados con publicación en el boletín oficial de la provincia y talón de anuncios de la entidad por el plazo de 30 días para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias que serán resueltas por la corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerarán aprobadas definitivamente sin necesidad de apoyo expreso por el Pleno. Sexto, recabar directamente, en su caso, la opinión de las organizaciones o asociaciones reconocidas por la ley, a grupos que no representen a las personas cuyos derechos e intereses legítimos serían afectados por la norma y cuyos fines guarden relación directa con su objeto. Séptimo,
Notificar estos acuerdos a los interesados y dar traslados de los mismos a las áreas de unidades de ayuntamiento que por convenio traen directamente relacionados. Muchas gracias. ¿Hay alguna cuestión en este punto? ¿No? Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Queda el punto aprobado. Pasamos al punto número 6. Expediente 5391/2025, que es aprobación inicial de la modificación de las ordenanzas fiscales 3/2025. Señora secretaria. Reunida la Comisión Informativa de Hacienda del Régimen Interior en sesión ordinaria celebrada el 17 de septiembre de 2025, los miembros de la misma, con los votos favorables de los grupos municipales del PP y entre todos bajo 5 y la abstención del grupo municipal del PSOE, elevan a pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar provisionalmente la modificación de las ordenanzas fiscales 3/2025 de acuerdo con el anexo que se adjunta y con el siguiente detalle. Ordenanza fiscal 1.2, reguladora del impuesto de construcciones, instalaciones y obras. Se modifica el párrafo tercero del punto primero del artículo 7, modificaciones, de acuerdo con la siguiente redacción. El primer establecimiento de las instalaciones industriales y comerciales que se ubican en un suelo de promoción industrial, teniendo en consideración las especiales circunstancias sociales y económicas del municipio. Ordenanza fiscal 2.1, reguladora de la tasa por expedición de documentos administrativos y prestación de servicios administrativos en general. Se suprime la tarifa de informe sencillo acto parte del accidente en el epígrafe de policía local, artículo 7 de la tarifa. Ordenanza fiscal 2.5, reguladora de la tasa de recogida de residuos. Se modifican las cuotas, como se explicaron en la comisión informativa, con objeto de cumplir el coste conforme la ley 7/2022. La ordenanza fiscal 2.11, reguladora de la tasa por prestación de servicios y utilización privativa de piscinas e instalaciones deportivas. Modifica el punto sexto en observaciones de la cuota tributaria con la siguiente redacción. La tarifa de campus no gozará de bonificación o tarifa reducida alguna, con excepción de entidades públicas que realicen actividades de interés público local que gozarán de tarifa gratuita. Ordenanza fiscal 226, reguladora de la tasa de prestación de servicios y realización de actividades municipales y por utilización privativa de instalaciones municipales, que suprime el apartado de las otras actividades y servicios municipales prestados. Punto segundo, aprobar provisionalmente la derogación de la ordenanza fiscal 2025, reguladora de la tasa por estacionamiento de vehículos de tracción mecánica en las vías públicas con zonas delimitadas. Y tercero, exponer al público en el tablón de anuncios del Ayuntamiento el anterior acuerdo provisional durante el plazo de 30 días hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación del anuncio de exposición en el boletín oficial de la provincia y en un diario de los de mayor difusión de la provincia. Durante el periodo de exposición pública, los que tengan un interés directo resulten afectados en los términos previstos en el artículo 18 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004 del 5 de marzo, podrán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Transcurrido el periodo de exposición pública sin haberse presentado reclamaciones, los acuerdos adoptados quedarán definitivamente aprobados. Muchas gracias. ¿Hay alguna cuestión en este punto? ¿No? Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Queda aprobado. Pasamos al punto número 7, expediente 2614/2025, concesión del uso privativo para la ocupación temporal de terrenos en dominio público forestal del monte de utilidad pública número 429, denominado partida alta, baja y media, promovida por Distribución de Redes Digitales SLU. Señora secretaria. Reunida esta comisión informativa de Hacienda del Régimen Interior en sesión ordinaria celebrada el 17 de septiembre de 2025, los miembros de la comisión, con los votos favorables de los grupos municipales del PP y entre todos bajo 5 y la abstención del grupo municipal del PSOE, se lleva a pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, prestar conformidad a la concesión del uso privativo para la ocupación temporal de los terrenos de dominio público forestal del monte de utilidad pública número 429, partida alta, baja y del medio, de titularidad del Ayuntamiento de Fraga, situado en su término municipal, para la regularización y reforma de la línea aérea de alta tensión, doble circuito, Moneros Torrente, entre los apoyos 267 y 271, para la conexión de la planta fotovoltaica más de Pinada
promovida por Distribución Redes Digitales SLU, según el proyecto presentado. Segundo, prestar conformidad al borrador de pliego de condiciones en el que se establece el régimen económico aplicable, que será de 245,75 euros anuales, aplicables conforme al IPC. Tercero, notificar al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental a los interesados y a los departamentos municipales relacionados. Muchas gracias. ¿Hay alguna cuestión? Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Queda el punto aprobado. Pasamos al punto número 8, expediente 7413/2023. Concesión de uso privativo para la ocupación temporal de terrenos en el dominio público forestal del Monte de Utilidad Pública número 429, denominado Partida Alta, Baja y Medio, promovida por Renovables de Riguel S.L. Señora secretaria. Reunida esta comisión informativa de Hacienda y Régimen Jurídico en sesión ordinaria celebrada el 27 de septiembre de 2025, sometida a votación con los votos favorables de los grupos municipales del PP 22/5 y la abstención del grupo municipal del PSOE, se eleva al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, prestar conformidad a la concesión del uso privativo para la ocupación temporal de los terrenos en el dominio público forestal del Monte de Utilidad Pública 429, partida alta, baja y el medio del Ayuntamiento de Fraga, situado en su término municipal, para la ejecución del proyecto fotovoltaico Fraga 2, promovido por Renovables de Riguel S.L., según el proyecto presentado. Segundo, aprobar un régimen económico aplicable a la concesión de 1.355,82 euros anuales con índice de actualización de precios según el IPC. Y tercero, notificar al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental a los interesados y a los departamentos municipales relacionados. Muchas gracias. ¿Alguna cuestión en este punto? Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Queda aprobado. Pasamos al punto número 9. Expediente 7414/2023, concesión del uso privativo para la ocupación temporal de terrenos en dominio público forestal del Monte de Utilidad Pública número 429, denominado Partida Alta, Baja y Medio, promovida por Cuidampa Solar S.L. Señora secretaria. Reunida la Comisión Informativa de Hacienda y Régimen Jurídico en sesión ordinaria del 17 de septiembre de 2025 y somete a votación a propuesta, se adopta con los votos favorables de los grupos municipales del PP y el 32/5 y la abstención del grupo municipal del PSOE, elevar al Pleno la adopción de las siguientes propuestas. Primero, prestar conformidad a la concesión de uso privativo para la ocupación temporal de los terrenos de dominio público forestal en el Monte de Utilidad Pública número 429, partida alta, baja y del medio, de titularidad del Ayuntamiento de Fraga, situado en su término municipal, para la ejecución del proyecto de instalación del Parque Fotovoltaico Fraga 1, promovido por Cuidampa Solar S.L., según el proyecto presentado. Segundo, aprobar un régimen económico aplicable a la concesión de 70,77 euros anuales con un índice de actualización de precios anual según IPC. Y tercero, notificar al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental a los interesados de los departamentos municipales relacionados. Muchas gracias. ¿Hay alguna cuestión? Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Queda el punto aprobado. Pasamos a la parte de mociones. Es el punto número 10. Propuesta del Grupo Municipal del PSOE para el estudio e impulso de zonas de protección climática en Fraga para la creación de un plan local de sombras. Señora secretaria. En los últimos años, Fraga ha experimentado un notable incremento de episodios de temperaturas extremas, especialmente durante los meses de verano, con olas de calor cada vez más intensas y prolongadas. Esta situación supone un riesgo para la salud de la población, especialmente para personas mayores, niños y colectivos vulnerables. La Organización Mundial de la Salud y múltiples organismos especializados recomiendan la implantación de refugios climáticos y zonas de sombra en las ciudades para mitigar los efectos del calor extremo y ofrecer a la ciudadanía espacios seguros y frescos durante las horas de mayor radiación solar. En algunos municipios españoles ya se están aplicando este tipo de medidas con resultados prometedores. Un ejemplo reciente es Tudela, donde se ha propuesto un plan local de sombras que ha incorporado arbolado, pérgolas, toldos y zonas en paradas de transporte o entornos escolares con el objeto de mejorar el confort térmico urbano y fomentar
limitar el uso de espacios públicos durante episodios de calor intenso. Asimismo, la Alcubia de Tres Pins ha aprobado por unanimidad un plan similar que contempla la instalación de sombras naturales y artificiales en plazas, parques y colegios, junto con la solicitud de climatización para las escuelas públicas, una iniciativa clara en favor de la salud y la adaptación climática local. Ventajas observadas en estos municipios: mayor confort térmico para niños, mayor eficacia personal en áreas públicas favoreciendo su vida diaria, aumento del uso de espacios públicos, mejorando la cohesión social y revitalizando el entorno urbano, prevención de impactos, especialmente durante olas de calor, al dotar de espacios frescos de fácil acceso. En Fraga existen espacios especialmente expuestos al sol que podrían beneficiarse de este tipo de intervenciones, tales como Avenida Reyes Católicos, el Puente Pequeño sobre el Cinca, Avenida de Madrid, Plaza España, Ciudad del Deporte, Plaza Juan Carlos I, exteriores del Centro de Salud y exteriores del Pabellón del Sote. Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Socialista propone al Pleno del Ayuntamiento de Fraga la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, encargar un estudio técnico que identifique las zonas más expuestas al calor extremo en el municipio y evalúe la viabilidad de habilitarlas como zonas de protección climática, incluyendo tanto espacios al aire libre como interiores municipales accesibles a la población. Segundo, analizar las experiencias exitosas de otras ciudades españolas y europeas que ya cuentan con reglas de estudios climáticos, evaluando cuáles pueden adaptarse a la realidad de Fraga. Tercero, priorizar la planificación en zonas de gran afluencia y tránsito, especialmente en las que carecen de sombra natural o artificial, considerando soluciones como arbolado de sombra, toldos verticales, fuentes de agua potable y sistemas de pulverización de agua. Y cuarto, buscar financiación externa a través de programas autonómicos estatales y europeos de adaptación climática y salud pública para que estas medidas puedan ejecutarse de forma progresiva. Muchas gracias. Señor Solamó, adelante. Buenas noches, muchas gracias, señor alcalde. Hoy presentamos una propuesta que creemos necesaria, urgente y sobre todo sensata. La elaboración de un estudio técnico que permita identificar las zonas más expuestas al calor extremo en Fraga y evaluar la viabilidad de habitarlas como refugios climáticos o zonas de protección climática. Lo hacemos con una motivación muy clara. Las olas de calor son cada vez más intensas, más frecuentes y más prolongadas. Y esto no es una opinión, sino una evidencia científica que ya estamos viviendo en nuestras calles, plazas y centros públicos. Durante las últimas semanas de este verano hemos visto cómo el calor extremo ha golpeado a Fraga, afectando especialmente a nuestros mayores, a los niños y a quienes trabajan al aire libre o a quienes no disponen de espacios adecuados para resguardarse. Y no podemos ya mirar hacia otro lado. Frente a eso, lo que proponemos es una respuesta ordenada, técnica y responsable. Realizar un estudio que identifique puntos críticos, zonas sin sombra natural ni artificial, y evaluar cómo podemos actuar para hacerlas más habitables y seguras. No pedimos iniciar obras ni aprobar un gasto concreto hoy. Lo que pedimos es poner el conocimiento técnico al servicio del bienestar público. Esta propuesta no parte de cero. Otros municipios ya han puesto en marcha planes similares con muy buenos resultados. Han instalado toldos, pérgolas, árboles puentes y sistemas de pulverización de agua en puntos estratégicos. Y en muchos casos lo han hecho con financiación externa, a través de programas europeos, estatales o autonómicos para la adaptación climática. En Praga tenemos zonas claramente identificables que podrían beneficiarse de este tipo de actuaciones. La Avenida Reyes Católicos, la Avenida de Madrid, el Puente Pequeño, las plazas de España o de Juan Carlos I, los alrededores del Centro de Salud o del Pabellón Sotet, lugares de mucho tránsito donde hoy por hoy el sol cae a plomo sin ningún tipo de resguardo. Queremos empezar por ahí, priorizando las zonas más transitadas y sensibles, y hacerlo con criterio, de forma progresiva, sin improvisación. Por eso proponemos empezar por un estudio técnico riguroso que nos permita planificar con inteligencia. Adaptarse al cambio climático ya no es una opción, es una responsabilidad, y si no actuamos ahora, no solo estaremos dejando desprotegidos a nuestros vecinos más vulnerables, sino que estaremos hipotecando el futuro de Fraga como una ciudad habitable. Este plan de sombras no es solo una propuesta estética o paisajística, sino una respuesta seria y eficaz ante una amenaza real que ya estamos viviendo. No podemos esperar a que otra ola de calor nos sorprenda sin preparación. Este estudio técnico es el primer paso hacia una Fraga más habitable y más preparada para el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Cabrera, adelante. Moltes gràcies, senyor alcalde.
La proposta que planteja el Partit Socialista és raonable i no tindríem cap inconvenient en aprovar-la, sinó perquè és innecessària i, per què no diu, va per detrás de l'actuació del govern municipal. Des que vostè va iniciar el govern municipal el 2019, el nostre grup polític va començar a col·laborar en l'Ajuntament de Fraga. Tant en Carme Costa com en Santi Burgos se va posar en marxa el plan Fraga Más Verde. Algunes actuacions que es van fer en aquell primer moment va ser il·luminar tot el lateral del Parc del Riu, des de Sorolla fins a la discoteca, il·luminar les escaleres de baixada, se va desglossar els camins de segle de Massaconets, on seguís sent el punt de del parc, se van recuperar totes les fonts de Fraga, les tres que no funcionaven cap des de fa molt temps. En fi, se va fer bastantes coses per anar millorant. Desgraciadament la legislatura va acomanar i el plan aquell se va interrompir i se va acabar la legislatura acudint a la precisió del moment. Actualment, des de l'àrea de jardins, seguim executant aquest plan, que és una guia molt concreta d'actuació i el pressupost que és molt estudiat. És plan inclús recuperar, per exemple, tots els alcorques dels carrers que tenien arbres, destacant la costumbre tan fragatina d'arbre que es mor tallant eficaçment. Això es pot veure perfectament a la Garriga de Dragón, l'any passat se va recuperar la meitat, avui s'acabaran de recuperar tots. S'ha acabat amb les podes radicals, que fa que a Fraga se comencessin a fer els arbres sobre el mes de juliol, quan a Fraga el mes de maig ja fa falta. Els arbres de la Constitució i del carrer de territori són un exemple d'això. Tot i que de quan en quan se fa alguna d'aquestes podes perquè l'arbre necessita i sempre aconsellades pels tècnics. Se vol connectar totes les zones de sombra que hi ha a Fraga de forma que entre elles hi hagi els menys parxes possibles de sol. Sempre hem dit que Fraga té que tindre corredors de sombra. Nosaltres no parlem de refugis climàtics perquè ara estiguem de moda. Hi ha fa 5 anys que parlem de corredors de sombra. Que connecten els parques, i això s'està fent, es farà. S'han de crear noves sombres de sombra. I s'han de recuperar les que estan mal perquè també hi ha arbres que són molt vells i alguns poden presentar perill. Al parc forestal, davant de les piscines, s'han anat traient molts arbres vells, sempre en coordinació amb els agents de protecció de la naturalesa. Els APNs que estan allí, els que antes diem forestals, en els que tenen molt bona relació i ens van assessorant. A part de tant molts, s'han posat el rec i se n'han plantat molts que estan tots estupendament bé, poden anar a veure'ls. Al mateix temps ve una empresa especialitzada cada any a fer una poda d'altura i de seguretat als exemplars més vells perquè són grans, fràgils, són molt fràgils i poden comportar perill. S'han de recuperar molts recs que estan en mal estat, d'arbres grans. S'han d'adequar els arbres a espècies molt més autòctones, que estiguin molt més fetes al clima que hi ha i el que n'hi ha venint. S'ha d'escoltar els veïns sobre els arbres del seu carrer i arribar a compromisos entre tots. Miren, jo tinc damunt de la mesa peticions de veïns de carrers que volen canviar tots els arbres. Per què? Doncs perquè quan se van plantar, que alguns se van plantar als 80 o als 90, no es van tenir en compte si es farien grans, si les arrels anirien pivotats o serien escampades, si farien molta notícia. Els arbres no són de plàstic, i tenen fulles, i tenen flors, i tenen plagues, i no sempre tenien uns bitxos perfumatives, perquè a de les ciutats pràcticament sols se pot tirar fent un sabó. A part d'això, hi ha moltes zones que estan al punt de mira nostra. Vostès n'han dit unes altres, vostès n'han dit unes, nosaltres tenim aquestes i altres. L'aparcament del Matadero, la rotonda davant de l'estació d'autobusos, l'Esplanada davant del TJ, els instituts, els col·legis, els que ja s'estan anant a veure què necessiten, el cementeri, el parc fluvial frente a Reyes Católicos és una prioritat, crear un model sobre per les tardes. Sabem que tot l'exterior sobret necessita una repensada total i una gran reorganització, perquè actualment hi ha un batiburrillo de valles d'hormigó, valles de les altres, arbres que no estan bé, arbres que estan. S'ha de fer una remodelació per veure que no va ser per trinxar-ho tot, des de luego, sinó aprofitar tot el que es pugui i sempre tenir en compte que allí van les feines. Vostès parlen de refugis climàtics i nosaltres el que volem és que tota Fraga sigui el més fresca i verda possible. És el que ens vam proposar des del primer moment. A més, tenim la sort de tenir les zones grans, molt majes i millorables. I això se va fent cada any i estic segur que la gent ho veu. Jo estic segur. A pesar que vostè si no sabe el meu por del talador, jo estic segur que la gent veu que la cosa rule. Això sí, hi ha coses que tarden en veure's perquè els arbres necessiten els autors per créixer. Recorden vostès que quan se van fer els Juan Carlos I, a mi personalment me pareixia un parc molt pobre, vaig dir, pues vaya jardines, miren-se'ls avui en dia.
y los árboles tardan en crecerse. Sobre algunes zones de les que parlen vostès, en concret la plaça Juan Carlos I, la plaça d'Espanya, per exemple, són espais que en principi se van crear així perquè acollissin actes. Sí que és veritat que tot se pot repensar. Se van fer, bueno, la plaça Espanya no es va fer fa tants anys, ja fet ara. Quan se van fer, en concret la plaça Juan Carlos, jo estic convençut que una isla de calor terrorífica, que valdria la pena presentar-la en arbres de porte molt alt, que es pugui fer activitats davall. Però la plaça d'Espanya és una cosa diferent, perquè estic, està podejant, se fan pràcticament tots els actes del Pilar i també s'hauria d'esperar una mica a veure com evolucionen les altres ciutats que jo crec que no van anar molt a sobre i de moment van molt bé. Tots els parcs infantils s'han de ballar i s'han de sobrejar. Molts ja hi estan. Pintats, tots. Això també entre ells de parcs i jardines. En resum, que moltes gràcies per la moció tan constructiva, però les asseguro que el tema del canvi climàtic per nosaltres és una prioritat, i no d'ara. Des de que fa 5 anys que anem detrás de que Fraga sigui el més verd possible. Sabem on vivim, els estius que tenim, els que tindrem, i fer una Fraga més verda és una prioritat. I sobre alguns arbres morts, us vull donar una petita explicació sobre 2 grupos d'arbres que potser són els que se refereix vostè, perquè el resto d'arbres joves tenen una ràpia de faltes perfectament normal i més en l'estiu penyagut. A la pista s'han mort 4 arbres enormes i van demanar consell al seu company, suposo que ja ho he contat, el senyor Romero, que avui no està, perquè té una empresa que es dedica a això, li vam dir que ens assessorés per què s'havien mort aquests arbres, ell va prendre unes mostres, les va enviar a la DGA i que no té resultats concloents. Podria ser que fossin 2 planes diferents, però no se sap. Se van morir no per falta de res, se van morir. I quan els 3 arbres que es van morir a l'avinguda no es van morir, que van matar a l'avinguda d'Aragón, davant de la botiga de Jordi Chu, perquè d'alguna manera clara, se van encendre. Se li va pegar foc, no sabem si va ser un misto, una colilla. Aquests arbres no s'han mort naturals, se van encendre. I el resto de les faltes que han mort per Fraga, els arbres de sententats, entren dins de la ràpia perfectament normal. I això és tot. Moltíssimes gràcies. Muchas gracias, señor Cabrera. Señor Serrano. Sí, muchas gracias. Nos sorprende, la verdad es que nos sorprende que hayan decidido rechazar esta propuesta sensata, realista y útil. No pedíamos gastar dinero, no pedíamos hacer obras, solo pedíamos información técnica para poder actuar con responsabilidad. Y como usted ha ido enumerando, de alguna manera vemos que dicen que hay planificación, pero nos falta concretar esta planificación, no la vemos. Y dentro de esta planificación debemos hacer una mejora. Que esto en el tema industrial pues funciona. Y sí que se habrían de preguntar por qué son abundantes estas faltas, no las que ha nombrado usted. Dentro de lo que es Fraga hay, bueno, incontables. Bueno, esto se presenta aquí por actuar con responsabilidad ante una amenaza real como es el calor extremo. Lo han rechazado y con ello están dando la espalda a una evidencia que afecta a todos, pero especialmente, como he dicho antes, a los más vulnerables, mayores, niños, personas enfermas. Y decir que esto no era una propuesta ideológica, es una necesidad para Fraga. Nosotros lo presentamos porque no vemos estos corredores, no los vemos. No los vemos. ¿Dónde están estos corredores? Tenemos una avenida de Aragón que tenemos, lo sabe usted perfectamente, cada 3 árboles hay uno de cortado, que están a la altura para utilizarlos de cenicero o dejar cualquier objeto allí. Los otros, desgraciadamente, por los motivos que sean, pierden la verticalidad, unos hacia adentro, los otros hacia afuera. No vemos ningún corredor verde, la verdad es que no lo vemos. Y decir que ya se hace, que usted dice que ya se hace, cuando hay plazas enteras sin una sombra o sin un grifo de agua potable, pues la verdad, gestionar no es. Nos parece que es ignorar. Bueno, yo solo recordar que el cambio climático no se detiene porque hoy voten ustedes en contra. Las olas de calor no entienden de mayorías y el año que viene, cuando vuelva a subir el termómetro, habrá que explicar a los fragatinos por qué no se hizo nada cuando se tuvo la oportunidad de anticiparnos. Bueno, pues desde el Grupo Socialista seguiremos trabajando por una Fraga más segura, más habitable, aunque hoy ustedes hayan elegido no hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Cabrera. Senyor Salomó, no sé què no ha entès vostè tot el que li dic. No és que rechacem la seva proposta perquè no sigui bona, ja l'estem fent.
que vostè no ho vegi no m'estranya. Se'n van a mostrar a fer un vídeo de la calor que fa a l'avenida de Madrid a l'única hora que toca el sol, al costat de líder, a l'única hora. Potser toca molt el sol allí. I diré una cosa, la darrera actuació ecològica que van fer el seu govern, el govern del PSOE, va ser arrasar tota la ribera del riu al costat de la Constitució, que hi havia una xopera magnífica, de dalt a baix, i es van donar permís de fer per taula els arbres morts i es van arrasar abans. Pròximament que faig un vídeo vaig a dir que si no trobem ningú d'acompanyament jo portaré la càmera, allí fa casa. Perquè allò fa el sombra a tota la Constitució fins al que ho van arrasar tot perquè volien fer un passeo fluvial al costat de 4 des d'aigües i un arcabó, una gran actuació. Les tsunamis de Granada, de Fraga i la darrera que vostès van tocar. No és veritat que les faltes siguin incomptables. Ja li he dit, la ràtio no està per damunt de lo normal i més en un estiu així, perquè han hagut a l'escola agarrat perfectament i han petat a la primavera, com a molts a les finques en el Salomó, com a molts. No rechacem la moció, perquè no sigui bona, ja l'he dit, ja s'està fent, que no ho veu. Mire, fa 3 anys se van canviar a detrás de l'institut, a detrás de l'institut de Mocotacender, uns arbres que estaven realment fets una carca. I allà van aconsejar el Jastí, que va fer una foto per el arrencar, i va fer la foto del primer any i va dir que el senyor Carrega canviava árboles por palitos. Si estigués desconsejant, diria que se'n vaig a passejar perquè m'agraden d'aquells arbres. Els arbres necessiten un temps, i els que estan plantats se veuran. I l'any passat vam plantar 130, enguany anirem plantament de 400, però no els plantarem a voleo. Tot el que diu vostè de la planificació, ho repetisco, s'ha fet, se diu fraga más verde. En quant a la curiositat de per què firmo jo los albarans els firmen, tenen, els firmen capatàs. I jo hi he estat pràcticament tot l'estiu sense els capatassos, perquè m'han faltat els dos que estaven habilitats. Com que no hi havia ningú habilitat, jo he firmat els albarans. Ara que ha tornat Ramon Navarro, que el capatàs, els firmé ell. Senyora Navarro, sí, els firmé ell. Senyora Navarro, els firmé ell. I jo, quan demano una cosa, els demano els tècnics. Quan que tenia Jorge Costa, firma el tècnic. I no penso que ell no els firme. Els albarans els firme capatàs. I quan donen els capatàssos, els firme concejal. Busqui el públic i per cert, demano tota la informació que vulgui, està sobre per supost, però no se trobarà ni despilfarro ni que pot demanar tota la informació que vulgui, naturalment, i les factures no trobarà cap despilfarro ni patisca. Moltes gràcies, això, señor alcalde. Bien, muchas gracias. Nada, simplemente por remarcar, yo creo que lo ha explicado perfectamente el concejal del área. Tenemos un plan propio, esa replantación de árboles, aumentando el sombreado y sobre todo mejorando el confort térmico. Sí que hay que tener muy claro que eso lo sabe todo el mundo, es evidente. La plantación de árboles no es un año, es a medio plazo. Tardan de 4 o 5 años para que se puedan ver los resultados. Vamos a pasar a la votación. La moción queda desfavorable. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda desestimada. Pasamos al punto 12. El 11 se retira. El punto 11 está retirado. Pasamos al punto 12. Propuesta del Grupo Municipal del PSOE relativa a la aprobación de una moratoria para la instalación de plantas de biometano en el término municipal de Fraga. Señora secretaria. En el término municipal de Fraga se ha presentado un proyecto para la instalación de una planta de biometano, lo que genera una profunda preocupación por el impacto que este tipo de instalaciones puede tener en nuestro territorio, tanto desde el punto de vista medioambiental como social y económico. Nos enfrentamos a la necesidad de anticiparnos y planificar con rigor la posible implantación de infraestructuras energéticas que sin una adecuada regulación y análisis previo podrían ocasionar graves perjuicios para nuestro municipio, especialmente si se considera su impacto acumulativo, su localización y la ausencia de previsiones específicas en el Plan General de Ordenación Urbana. Las plantas de biometano, aunque favorecen el aprovechamiento energético de residuos orgánicos, generan importantes afecciones potenciales relacionadas con olores, incremento de tráfico pesado, tratamiento y almacenamiento de residuos, riesgos de contaminación de suelo y acuíferos, así como su proximidad a núcleos habitados o suelos agrícolas de especial valor.
Actualmente, el Plan General de Ordenación Urbana vigente no contempla regulación específica para este tipo de instalaciones, puesto que no estaban previstas en el momento de su elaboración. Por ello, resulta necesario que el Ayuntamiento aborde esta cuestión de forma rigurosa mediante un estudio técnico y jurídico que permita definir con claridad dónde, cómo y bajo qué condiciones podrían implantarse esta planta en caso de considerarse oportuno permitirlas. Para garantizar una ordenación adecuada, proponemos la suspensión cautelar de licencias urbanísticas y ambientales para la instalación de plantas de biometano, mientras se estudia la posible modificación del Plan General de Ordenación Urbana. De esta manera se evitaría una implantación desordenada, arbitraria o perjudicial para el interés general del municipio. Medidas similares ya han sido adoptadas en otros municipios de Aragón ante situaciones equivalentes y creemos que Fraga debe actuar con la misma responsabilidad y visión de futuro. Propuesta de acuerdo. Primero, instar al Ayuntamiento de Fraga a aprobar una moratoria para la instalación de plantas de biometano en el término municipal mediante la suspensión cautelar de licencias urbanísticas y ambientales relativas a este tipo de instalaciones hasta que se elabore un estudio técnico y jurídico y en su caso se modifique el Plan General de Ordenación Urbana para regular adecuadamente su implantación. Segundo, exigir al Gobierno de Aragón y al Ayuntamiento de Fraga que los ciudadanos tengan acceso anticipado a la información clara, procesos participativos previos o cualquier declaración de interés público y un marco normativo que proteja sus derechos frente a proyectos impuestos que informen intereses ajenos al municipio. Y tercero, proponer al Gobierno de Aragón revisar el marco normativo de este tipo de instalaciones, así como los criterios de autorización de plantas de biometano, estableciendo requisitos más estrictos en materia de protección del entorno agrario, distancias a núcleos poblados y en negocios y prohibición de procesar residuos peligrosos. Muchas gracias. Señor Solano. Muchas gracias, señor alcalde. Presentamos hoy a este pleno una moción que creemos necesaria para proteger el futuro de nuestro municipio y garantizar que las decisiones sobre infraestructuras energéticas se tomen con rigor, planificación y visión de futuro. En el término municipal de Fraga se ha presentado un proyecto para la instalación de una planta de biogás. Se trata de iniciativas que, aunque buscan aprovechar energéticamente residuos orgánicos, pueden generar importantes riesgos y afecciones si no se gestionan correctamente. Hablamos de olores, incremento de tráfico pesado, almacenamiento de residuos, riesgo de contaminación de acuíferos y suelos agrícolas y, sobre todo, de la cercanía a los núcleos habitados. Para ilustrar la magnitud del problema, en Fraga se proyecta una planta de biogás que necesitaría 184.500 toneladas de residuos al año. Está situada apenas a 5,5 kilómetros de Fraga y 4,5 de Mirasol. La combinación de residuos que se procesará incluye sandas de categoría 2, es decir, subproductos de origen animal no destinados al consumo humano, vísceras, cadáveres, etc., que según el estudio de la propia planta deben llegar con camiones y el primer tratamiento es descargar estos subproductos en foso abierto hasta que entren en producción, según su propio proyecto. Es decir, habrá toneladas de este subproducto en el exterior. Es evidente que el impacto de este tipo de actividad puede tener en el entorno y en la calidad de vida de los fragatinos y de los vecinos. Recordemos que la dirección predominante del viento es norte-noroeste, cierto, que transporta los olores de la planta de biogás directamente a Fraga. En nuestro caso, el Plan General de Ordenación Urbana de Fraga no contiene ninguna regulación específica sobre instalaciones de biogás o biometano. El Plan General vigente, elaborado en 1984, es un planteamiento clásico que regula categorías generales de suelo, urbano, industrial y agrícola, pero no contempla este tipo de infraestructuras energéticas. Ni siquiera existían en aquella época, lógico. Las modificaciones posteriores tampoco han abordado esta cuestión. Es decir, hoy en Fraga se podrían implantar estas plantas sin una regulación clara, y eso nos sitúa en una situación de indefensión urbanística y ambiental. Por eso proponemos la suspensión de licencias urbanísticas y ambientales relacionadas con esta planta de biogás. Necesitamos tiempo y orden, mientras se elabora un estudio técnico y jurídico y se modifica, si así se considera oportuno, nuestro Plan General de Ordenación Urbana. Los fragatinos queremos decidir dónde, cómo y bajo qué condiciones podría implantarse una instalación de estas características, evitando improvisaciones que luego sean irreversibles. Hoy defendemos esta moción porque lo que está en juego no es un simple proyecto energético, sino el modelo de desarrollo que queremos para Fraga y para nuestro territorio.
En teoría, la tecnología del biogás puede tener sentido en una verdadera economía circular, por ejemplo, con pequeñas plantas que aprovechan lodos de depuradoras o la fracción orgánica de la basura, para producir energía destinada al propio autoconsumo local. Esto es positivo y mejora la descarbonización, pero lo que está ocurriendo en Aragón y lo que se nos plantea aquí en Fraga no es eso. Las plantas que se están proyectando son agroinstalaciones promovidas por grandes empresas y fondos de inversión, atraídos por subvenciones y fondos europeos, que carecen de arraigo territorial y cuyo objetivo es la rentabilidad económica. Eso significa ahorrar costes a toda costa. Y con frecuencia se traduce en mala praxis en la gestión de residuos. El tamaño de estas plantas es clave para entender por qué suscitan tanta polémica. Cuanto más grandes, más rentables para los promotores, pero también más riesgos para el territorio. Requieren enormes cantidades de residuos que no se pueden cubrir con los recursos locales, lo que implica traer camiones desde decenas o cientos de kilómetros. A mayor tamaño, más residuos acumulados, más descargas diarias, más olores, más digestato a gestionar y más riesgo en caso de accidentes o escapes. Se nos dice que con los purines de cerdo se soluciona el problema de la ganadería industrial. No es cierto. Los purines no son un buen sustrato, generan poco biometano y mantienen la misma carga de nitrógeno. El digestato resultante conserva el problema ambiental y además con frecuencia se reparte a los agricultores como si fuera un abono ideal, cuando en realidad puede contener patógenos nocivos y bacterias resistentes a antibióticos, como advierten estudios del CSIC. Estamos hablando de un riesgo directo para nuestros suelos, nuestras aguas y nuestra salud. ¿Queremos realmente eso a pocos kilómetros de Fraga? Y los efectos sobre el territorio están bien estudiados, olores persistentes por el almacenamiento y transporte de miles de toneladas de residuos, emisión de gases tóxicos como el ácido sulfúrico, que huele a huevo podrido y es altamente tóxico, tránsito continuo de camiones pesados que deterioran nuestras carreteras, aumentan la contaminación y elevan el riesgo de accidentes y derrames. Están calculados más de 40 camiones diarios para abastecer a este tipo de plantas. Fugas de metano, un gas de efecto invernadero con un impacto 84 veces mayor que el de CO2. Y lo más grave, la instalación de macroplantas atrae más macrogranjas y favorece la expansión de la ganadería industrial, que apenas genera empleo, concentra la riqueza en pocas manos y multiplica los problemas ambientales. Por tanto, la polémica no es contra la energía renovable ni contra la innovación, es contra un modelo especulativo de gran escala, desconectado totalmente del territorio y que prioriza el beneficio económico frente a la salud y el bienestar de la gente. Nuestra obligación como ayuntamiento es proteger primero a nuestros vecinos y a nuestro entorno. Por eso pedimos una moratoria, porque antes de permitir la implantación de una planta de estas dimensiones, debemos asegurarnos de que el planteamiento urbanístico, los estudios técnicos y las condiciones de seguridad están perfectamente definidos. No se trata de decir no al futuro, se trata de garantizar que el futuro no nos pase por encima. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Cabrera. Moltes gràcies, senyor alcalde. El nostre grup s'abstindrà esta moció perquè si antes d'escoltar el senyor Salvador estaven confusos, ara encara hi estem més. El primer que vull dir és que estic bastant sorprès de que el PSOE presente una moció en contra de la planta de biogàs. No ho acabo d'entendre. A veure, el Partit Socialista no va abanderar de l'Agenda 2030, que és una recopilació de medides que s'han de prendre per canviar la dinàmica del món, per fer més just, més equilibrat, per revertir el canvi climàtic, etc. Coses totes que nosaltres compartim sense cap dubte. Una agenda que ha adoptat Europa i repetisco que vostès són uns dels defensors de fer. L'Hora d'Alcalde Socialista de Fraga ha escrit un llibre sobre l'Agenda 2030 i de conferències i participa en molts debats sobre el tema. Per això la seva moció me pareix un desajust, entre el pensament del PSOE en general i la postura del PSOE fragatí. I això me desconcerte, però que me desconcerte més el que ve ara. Al dins d'esta Agenda 2030 té molta importància l'energia sostenible, en concret el capítol 7 diu energía asequible y no contaminante. La energía es central para todos los grandes desafíos y oportunidades a los que hace frente el mundo actualmente, ya sea para los empleos, la seguridad, el cambio climático,
la producción de alimentos o para aumentar los ingresos. El acceso a la energía para todos es esencial. La energía sostenible es una oportunidad que transforma vidas, economías y al planeta. ¿Cómo contribuyen las plantas de biogás a la Agenda 2030? Las plantas de biogás son clave para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 al fomentar la economía circular, descarbonizar la energía y crear empleo rural mediante la valoración de residuos orgánicos como los agrícolas y ganaderos para generar biometano y biogás. Economía circular y gestión de residuos. Las plantas de biogás cambian residuos orgánicos de origen ganadero, agrícola y urbano en energía, cerrando el ciclo de los materiales y reduciendo la cantidad de residuos que irían a vertederos. Transición energética y descarbonización. Producen biogás y biometano, gases renovables que pueden sustituir a los combustibles fósiles, disminuyendo las emisiones de gases de efecto invernadero y contribuyendo a la neutralidad climática. Creación de empleo y desarrollo rural. Impulsa la creación de empleo sostenible en el medio rural, un sector con frecuencia afectado por la despoblación, y fomentan el desarrollo de comunidades energéticas locales. Independencia energética. Al aprovechar recursos locales, las plantas de biogás reducen la dependencia de combustibles importados, fortaleciendo la autonomía energética de los países y las regiones. Mejora de la calidad del aire. Al valorizar los recursos de forma eficiente, se reduce la contaminación del aire en las comunidades. A la vista de que pensar tomar la que estic fent canvis conclusionals. De totes formes, vull fer una reflexió a part d'esta, i he dit que m'abstindré de la moció, tampoc important el meu voto perquè no és significatiu, però no comprenc com és possible que estiguen tan preocupats per unes olors possibles de la planta i tinguem tan assumit que Fraga de tota la vida té que suportar un neuratoxino insuportable, de tota la vida. I no diguem ja quan se tira Purim i se retiren les bases. Però sempre, jo des que era petit, Fraga fa no a Purim, sempre. I pareix que ho suportem bastant bé, no us preocupe. És molt curiós. I les granges de Fraga no estan a Moneres, no estan a Ventorrillo, que hi hauria la planta de biogàs, no. Les granges de Fraga estan voltant tota Fraga, per dalt i per baix. Algunes ja a tocar en les viviendes. Resulta que una de les coses que fa la planta és retirar els residus de bestiar i de la circulació transformant-los. La situació de la planta, que a vostè li pareix que està bastant a prop, a mi em pareix que 5 quilòmetres ja les punta. Primer, a Fraga no sempre fa certs, i després quan fa certs, jo penso que s'haurien de preocupar més els de Torrent i Massacolers que nosaltres. Jo visco frente al port, frente al Ventorrillo. Quan fa certs, així ja, no em vesti. Però bueno, desgraciadament, si és així, ho veurem. A veure, a nosaltres el que ens hauria de preocupar molt és la planta de biogàs de Villella, que estarà al Valle de Cinca, al corredor de l'aire, a 1 quilòmetre del terme municipal de Fraga. I no hi ha sentit de res. Aquesta no s'hauria de preocupar més. I jo, Lo de la Guardia Municipal, a les plantes de biogàs, hi ha una petició buida, vostès ho saben. L'Ajuntament ni té competències ni té autoritat per decretar-la. Jo recordo que en l'anterior legislatura se va decretar una contra les plantes de plaques solars, les fotovoltaiques, i el govern d'Aragó, el govern del senyor Alman, la va revocar. Així que aquesta petició en concret no té cap raó de ser, vostès ho saben, saben que no tenim la potestat per fer una moratòria. Si la fa el govern d'Aragó, estupendo per a nosaltres, no la podrem fer. Més quan em preocuparia del tipus de planta que serà, i aquesta informació que també me falta, probablement per comptar ara, saber si serà oberta, si serà tancada, però repetisco, me preocupa molt més la que estarà a 1 quilòmetre del terme municipal de Fraga que la que estarà als Moneres. Moltes gràcies, senyor alcalde. Però al final de tot, quan se reduís una mica, allò, si les plantes de biogàs com s'han estat totes al mig des Moneres, ja en xocaria molt més. Però sap què passa amb això que ningú les volem? És la teoria del contenidor de basures, que també l'he repetit als teus camins. Tots volem tindre un contenidor de basures a prop de casa, on dir que tenia molt per tirar de basura, però la porta nostra no, a la porta del veí. Això ho volem tots. Per això, precisament, l'Ajuntament de Lleida protesta contra la planta de biogàs d'Alcarràs perquè li fique al límit municipal de Lleida, a 1 quilòmetre, com us ficaran a nosaltres de Lleida.
Potser hauríem d'arribar a l'acord entre tots de què volem i què no volem fer i de com pot ser fer un món sostenible, ficar-nos entre tots d'acord en com fer-ho. Pot ser vostè el que diu d'un plan general d'ordenació urbana nou. De moment, per la moratòria ja li dic, senyor Salmó, que nosaltres no tenim competències. Nosaltres nos abstendrem a esta moció. Muchas gracias. Adelante. Gracias, señor alcalde. Nuestro partido votará a favor porque estamos en contra de estas plantas. El biogás, lejos de ser solución, que nos quieren vender desde la Agenda 2030, es un auténtico chiringuito antienergético que ni resuelve problemas ni beneficia a nuestros vecinos. Lo único que se consigue es concentrar la contaminación y malos olores. No es una solución, es trasladar y agravar el problema. Además, es una ruina económica y energética que obliga a los ciudadanos a pagar un gas 3 o 4 veces más caro solo por llevar la etiqueta biogás. Y aquí viene lo más grave: la hipocresía del Partido Socialista. Hoy aquí el Partido Socialista nos viene a presentar una moción sobre una planta en Fraga donde gobierna el Partido Popular y en cambio en otros pueblos donde gobiernan ellos aplauden estas mismas instalaciones. Ejemplos claros en Clus, en Bencillón y en otras localidades de Aragón, donde alcaldes socialistas salen en fotos con las empresas promotoras. No sé si falta coordinación en el partido o es pura hipocresía. Vox está al lado de las familias, de los agricultores, de los ganaderos y los vecinos que quieren seguir viviendo en sus municipios sin que se convierte en un verdadero disfrazado con etiqueta verde. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor San Pietro. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Bueno, vaya por delante que no vamos a apoyar esta moción. El gobierno español, a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y su Agenda 2030, impulsa las plantas de biogás y biometano con la hoja de ruta del biogás 2022, que tiene como objetivo pasar de 2,74 teravatios hora en 2020 a 10,41 teravatios en 2030. La descarbonización y la economía circular. Se busca crear un sistema de garantía de origen, fomentar el consumo local y la investigación y desarrollo, con medidas para impulsar este sector que generarán empleo rural. La hoja de ruta del biogás 2022 es el principal documento que guía la actuación del Gobierno de España en este sector. La Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética también reconoce el papel del biogás en la descarbonización. Por lo tanto, el Gobierno español apuesta por la consolidación de estas instalaciones y su desarrollo normativo. En este caso, ustedes se oponen a todo este desarrollo liderado por su gobierno, por el Ministerio de Transición Ecológica. ¿Por qué? El 23 de julio, el Gobierno de Aragón acordó declarar como inversión de interés autonómico los proyectos de las plantas de digestión anaeróbica de residuos orgánicos y producción de biometano en Alcañiz, Teruel y Fraga, e infraestructuras asociadas. Con ello se facilita la implantación de actividad económica y la generación de empleo en territorios especialmente afectados por la minería o la despoblación. La declaración de interés autonómico constituye un instrumento estratégico con el fin de facilitar la atracción de inversiones empresariales. Puede ser aplicado al desarrollo de iniciativas de inversiones vinculadas a fuentes de energía renovables, favoreciendo la creación de riqueza y empleo en territorios aragoneses. El biometano posee en la actualidad el mayor grado de madurez técnica y comercial. Su producción a partir de residuos orgánicos evita la emisión a la atmósfera del metano que se genera en los procesos de descomposición de dichos residuos. Los residuos se depositan en contenedores herméticos, donde se produce la digestión anaeróbica, por lo que no desprenden olor. La valorización de materia orgánica está incluida en las líneas estratégicas de lucha contra el cambio climático, propuestas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. El proyecto contribuye a la sostenibilidad de las actividades agroganaderas e industriales mediante la valorización y tratamiento de los residuos orgánicos, disminuyendo los efectos contaminantes sobre el suelo y los acuíferos. En todo caso, el proyecto requiere el procedimiento de aprobación de impacto ambiental y autorización del INAGA, órgano competente para conceder este tipo de actividades. Muchas gracias.
Muchas gracias. Señor Salamón. Sí, muchas gracias. Yo primero contestar a la señora de Vox que por una vez estamos de acuerdo, señor alcalde. Cuando usted le ha hecho la presentación, pues le ha sugerido que se ponga por bandera Fraga, y estoy de acuerdo con usted. Para nosotros lo principal y lo más importante son los fragatinos. Nosotros estamos aquí para mejorar la vida de los fragatinos. Lo que pasa en Esplús o no sé en qué otro pueblo, pues cada alcalde tiene que hacer lo que convenga en su población. Ni se trata de hipocresía, ni se trata de nada más. Se trata de tener un objetivo muy claro. Fraga y los fragatinos. Al señor Cabrera, nosotros estamos completamente a favor de la descarbonización, pero eso que no sea a coste de la salud y del bienestar de una población, en este caso de Fraga. Se lo digo francamente, ya se lo he dicho, ya lo he expuesto, es un modelo especulativo el que se nos plantea aquí, a gran escala, y que prioriza el beneficio económico frente a la salud y el bienestar de la gente. Lo tenemos clarísimo. Y quiero terminar recordando lo esencial. Esta moción no es una cuestión técnica ni de trámites urbanísticos. Es una cuestión de salud y de bienestar para nuestros vecinos. Y también tenemos una pregunta. Acaba de nombrar una planta de Velilla de Cinca. Pues investigaremos porque es la primera noticia que sabemos. De todas maneras, como esta, ¿por qué se ha ocultado este proyecto a la ciudadanía? Cuando haya este tipo de proyectos, el ayuntamiento debe hacerlo público, no solo a los concejales, sino a toda la ciudadanía. Transparencia absoluta. Si tan bueno es como dice el señor San Pietro, hombre, háganlo público, no les tiemble el pulso, reuniones, charlas, háganlo público. Estamos hablando de plantas, como he dicho en la exposición, que pueden recibir cientos de miles de toneladas de residuos al año, incluidos cadáveres de animales y subproductos no aptos para la alimentación humana, que se descargarían en pozos abiertos. Eso significa olores persistentes, riesgos de contaminación del aire, del agua y del suelo. Y lo peor, todo ello muy cerca de nuestras viviendas y nuestros campos agrícolas. ¿De verdad creemos que Fraga está preparado para recibir un proyecto de esta magnitud sin planificación previa? Pensamos que no. ¿Queremos exponernos a un impacto de tráfico, olores y riesgos ambientales sin haber definido previamente dónde y en qué condiciones podría instalarse? Pensamos que no. Por eso estamos en contra de esta planta de biogás. Como representantes públicos tenemos la obligación de proteger primero a las personas. La energía renovable y el aprovechamiento de residuos son importantes, sí, muy importantes, pero nunca deben imponerse sin orden, ni sin condiciones, y mucho menos a costa de la salud y la tranquilidad de nuestros vecinos. Hoy tenemos la oportunidad de demostrar que este ayuntamiento piensa primero en su gente. Aprobar esta moratoria es decir no a las energías limpias, es decir, sí a un futuro ordenado, seguro y compatible con la vida de Fraga. Les pido, aunque no va a servir de nada, que votemos con responsabilidad y visión de futuro, pero sobre todo les pido que votemos pensando en el derecho de nuestros vecinos a vivir en un entorno sano, seguro y digno. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor San Pietro. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Bueno, yo la verdad es que reflexiono y digo, señor Salamón, señor del Partido Socialista, si ustedes consideran que es tan malo, que es tan perjudicial, porque en vez de pedir una moratoria, no piden directamente que no se apruebe. ¿Por qué pide una moratoria? ¿Para perder tiempo? Pida usted que nos apruebe, que este ayuntamiento no apruebe estas plantas. Así de sencillo. Muchas gracias. Bien, simplemente por finalizar y comprimir un poco, en primer lugar, usted hace insinuaciones de este equipo de gobierno como que no es transparente. Yo creo que el equipo de gobierno es transparente y riguroso. En este caso, estas plantas, cuando sea el momento, que dice usted de hacerse público, la mayoría de la gente, muchos pasan por el despacho, todo lo que son agricultores y ganaderos en la zona de Moneros, pues saben y tienen constancia de estas plantas. Cuando es el momento, nosotros no tenemos ningún problema por exponerlo, siempre lo hemos hecho así. Evidentemente, ustedes son el Partido Socialista, nosotros somos el Partido Popular y siempre están aquí, venga, poner gente, procesos participativos. Vamos a ver, lo dije la otra vez y lo vuelvo a decir. La gente vota cada 4 años y elige un equipo de gobierno, en este caso, para gobernar.
así lo entiendo yo. No podemos siempre esa cuestión que ustedes siempre plantean en cualquier cosa que se tenga que hacer, pues tiene que haber, venga, participación ciudadana, que no viene en esa participación ciudadana más que un 3%, un 1% normalmente, y echar la pelota otra vez, el balón, a los que han votado para volver a gobernar. Yo entiendo, oiga, es una postura que ustedes defienden. A mí personalmente no me gusta. O sea, nosotros, ya los ciudadanos tomaron una decisión. Entonces, pues bueno, oye, eso está dentro de lo legal. Pues dentro de 4 años, pues si no les gusta, pues votan a otro. Pero es que todas las cosas que nos plantean, procesos de participación previos o ciudadanos con todas las personas que normalmente no lo son. Los que participan, cuando se hace una participación, vienen 4, no vienen los 15.000 habitantes de Praga. La moratoria, también me extraña el tema de la moratoria. Oiga, en su día el Partido Popular planteó para las fotovoltaicas, como decía el señor Cabrera, en su día una moratoria para el tema de fotovoltaicas, y ustedes echaban el grito al cielo, no querían esa moratoria. Ahora piden la moratoria. Y ahora, una vez dicho esto, voy a intentar comprimir un poco lo que se ha hablado aquí. En primer lugar, quiero decir que esta inversión es una inversión de interés autonómico. Una iniciativa de inversiones a fuentes de energías renovables. En segundo lugar, este proyecto requiere la evaluación de impacto ambiental y autorización del INAGA como órgano competente para conceder la licencia de este tipo de actividades. En tercer lugar, dentro de los gases renovables de biometano, apuesta por la sostenibilidad, descarbonización y fomenta la economía circular. Los residuos se colocan en unos digestivos, en unos contenedores herméticos para evitar el olor. ¿Por qué? Si ahora ustedes suben al campo, es fácil, pueden ir mañana. Yo soy agricultor, tengo tierras en el campo, se está echando purines, se echa compostaje y evidentemente pues hay olores. Lo que hacen estas plantas pues es transformar, digamos, estos residuos en biometano por un lado y fertilizantes que después se reutilizan en esas tierras. Como he dicho, se producen dos cosas, el biometano que se inyecta en la red y la parte de sólido que sirve otra vez para fertilizar esos campos agrícolas. En definitiva, todo este tipo de actividades están incluidas en las líneas estratégicas de la lucha contra el cambio climático y propuestas por el Ministerio para la transición ecológica y reto demográfico. Hace muy poco estuve en Madrid para recoger este premio que ustedes saben de Finca Revive. En ese foro pues, también hablaban de fotovoltaicas y de plantas de biometano. Sin más, pasaremos a la votación. Vamos a desestimar esta moción. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Queda desestimada. Pasaremos a la actividad de control previo, si le parece, antes de empezar con los informes de resolución de alcaldía. El señor Cabrera tiene la palabra para explicar temas de sanidad. Muchas gracias, señor alcalde. Un primer mes y desde la Consejería de Sanidad del Gobierno de Fraga volem informar els veïns de la comarca del Rojo Istinca de la situació de la sanitat pública de nostra. No li amagaré que dolenta. Així de clar i així de clar s'ha de dir. A l'atenció primària, el que és metges de família, no s'ha corregit ni un sol dels problemes que s'arrastren des de sempre. No se cobreixen les baixes dels metges i quan es falta algun, sigui per llibrances, vacacions o perquè està mal, els pacients se reparteixen entre els gastos facultatius. Això no és una cosa puntual o extraordinària. És una situació habitual al centre que, per descomptat, empitjora fins inacceptable en temps de vacacions. Perquè es facin una idea, les demano perdó per personalitzar, el dia 25 de juliol, el metge que jo tinc assignat, no tenia cites disponibles fins a finals d'agost, del 25 de juliol fins a finals d'agost. I no es podia facilitar cita al setembre perquè encara tenia l'agenda. Això suposa 37 dies d'espera per a una cita. 37.
Però és que el dia 7 de setembre vaig tornar a demanar cita i ja tenia coberta tota l'agenda de setembre fins al dia 22. I a partir del 22 torna a estar l'agenda tancada. Això no és recibo, això no vergonya simplement, i si una persona ha d'esperar 5 o 6 setmanes perquè ja tingui el metge, no té metge. Així de fàcil. Que consta que molts camins, els metges i les infermeres, se citen entre les 8 i les 9 del matí, que no hi ha hora de consulta, a molts pacients que ells saben que ho necessiten i se'n fan càrrec. I se'ls ha d'estar molt i molt agraïts per aquest esforç suplementari i per aquesta professionalitat. Però la solució no és que ni això dona abast al problema. La solució és cobrir totes les baixes. I l'excusa de que no hi ha metges, com a extreballador de sanitat, a aquesta excusa contesto a otro perro con este hueso. Quan l'administració vol i posa mitjos, els metges apareixen. Hospitalització. Si parlem de la planta d'hospitalització, continuen oberts 10 llits dels 32 que podríem oferir. 10. La raó és que un internista només ha d'atendre a 10 pacients. La solució està ben a la vista. Contractar els internistes i personal d'infermeria necessaris per atendre a 30 pacients. És simplement un problema de quartos, res més. Urgències. El tema d'urgències és especialment dolorós i frustrant, ja que té una solució fàcil i lògica que segueix sense aplicar per més que passen els anys. I a pesar de les promeses explícites del consejero de Sanitat de fa 2 anys. En aquest aspecte vull manifestar la meva decepció personal més profunda perquè tant la visita del senyor consejero a Fraga com a les 2 visites a Saragossa del senyor alcalde i jo mateix no hagin servit per res. En atenció especialitzada, els serveis que ofereix el centre s'han reduït de forma dràstica. No hi ha consulta de traumatologia, però tampoc hi ha quiròfanos d'aquesta especialitat. No hi ha consulta d'urologia des de principis d'any, a pesar de que la jubilació de l'uròleg està advertida des de 6 mesos antes de la fecha. La va notificar ell. Seguim sense optometrista des que la titular va marxar de trasllat i com a conseqüència ja no es fan a Fraga canvis visuals, biometries i ni siquiera graduacions. A psiquiatria no s'ha cobert la plaça vacant i se desplaça un especialista a Fraga 2 camins a la setmana per cobrir l'indispensable. La consulta de rehabilitació se passa un camí a la setmana i només atén pacients preferents o urgents. El resto passa al pou sense fondo de la llista d'espera, que com dic que no m'ha cap puesto, com bé saben els pacients que acaben buscant-se la vida per un pobre. I perquè fa les proves diagnòstiques que es deriven d'aquestes especialitats, li passa el mateix que a elles. En aquest moment concret, no vull centrar en atenció especialitzada, vull insistir en que el problema de Fraga, especialment, és tindre l'Hospital de Barbastre com a hospital de referència. Perquè l'Hospital de Barbastre no està dotat per atendre 110.000 pacients que té assignats. D'estos 110.000 pacients, 25.000 estan a aquesta comarca. És a dir, que són el 22% dels pacients de l'hospital. L'hospital mai ha destinat els recursos necessaris per atendre com cal a la comarca de Bajo Cinca. Només cal dir que aquest estiu, els traumatòlegs de l'Hospital Sant Jorge de Huesca se desplaçaven a Barbastre per cobrir l'especialitat, però a Fraga no. Se va cobrir l'hospital, Fraga no. Ho repetisco. L'Hospital de Barbastre no ha tingut ni la capacitat d'oferir a aquesta comarca l'atenció que necessita. Mai. En realitat, no té ni la capacitat per atendre els 80.000 pacients que té sense aquesta comarca. Suposo que estan informats que aquests dies està circulant per les redes socials una campanya de la pròpia gent de Barbastre que es diu Salvemos el Hospital de Barbastre. Compte que està la situació perquè es posi en marxa una campanya així. Doncs bé, que el salven, sí, que el salven perquè és una cosa pública i ens anirà molt bé que el salven, però que ningú esperi que a nosaltres ens arribi el rescate perquè no sigui així. No ho ha set mai. I nosaltres què? Però nosaltres tenim la solució i a més està firmada. Així està el conveni entre Aragó i Catalunya de l'any 2005, firmat i ratificat per les conselleries de sanitat de les 2 comunitats i que segueix en vigor ja que cap de les 2 l'ha denunciat. Naturalment no els vaig a llegir íntegrament,
pero sí algunas partes que son muy clarificantes. Objetivo del convenio: facilitar la accesibilidad de la atención sanitaria de los pacientes limítrofes de ambas comunidades. 2. Promover la garantía efectiva de los derechos de la ciudadanía de acuerdo con lo dispuesto en la Ley General de Sanidad y en la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. Y C. Asegurar la coordinación de los dispositivos sanitarios para lograr un beneficio recíproco para las actuaciones de los sistemas sanitarios de ambas comunidades autónomas. Ámbito de aplicación. Este convenio será de aplicación en todo el territorio de las dos comunidades y en especial en las zonas limítrofes de las áreas de salud, regiones sanitarias u otras divisiones sanitarias territoriales establecidas hoy o que puedan establecerse en el futuro. Es decir, que el convenio no entre Lleida y Huesca, como os también se ha dicho, entre Aragón y Cataluña. Materias objeto del convenio marco. Ojo, porque eso es muy importante. Atención sanitaria en urgencias, emergencias y transporte sanitario. Atención primaria de salud, primaria. Atención especializada, ambulatoria y especializada. Atención en salud mental. Atención sociosanitaria. Tarjeta sanitaria. Cartera de servicios. Formación del personal. Y voy a hacer un inciso así. Va dir que Miguel Servet va comprar un robot Da Vinci para fer intervencions d'alta precisió, estos robots que eixen a la tele que s'operen en uns prismàtics. I el personal de Miguel Servet se va formar a l'Arnau de Vilanova, que n'hi té dos des de fa 5 anys. És a dir, que el conveni segueix vigent perquè es vol. Per formació està clar que està vigent. Investigación de ciencias de la salud y cualesquiera otras que consideren oportunos ambas partes. Com he dit, la solució està escrita. Està escrita i emparada per dos lleis, la Ley General de Sanidad i la Ley de Cohesión y Qualitat del Sistema Nacional de Salud. Per això, avui, estic, i com a consellera de Sanitat de l'Ajuntament de Fraga, exigisco al govern aragonès, primer, que complisca la llei, que complisca el conveni i que gestioni l'Hospital Arnau de Vilanova el lliure accés dels pacients de la comarca del Bajo Baix d'Inca que vulguin ser atesos a Lleida. Segundo, que els convenis amb especialistes per passar consulta a Fraga se facin amb professionals del sector públic de Catalunya, de l'Arnau i del Santa Maria, i no els contratats per l'Hospital de Barbastre a Saragossa i que després s'envien a Fraga quan les necessitats de l'hospital ho permisen. Tercer, que les proves i els tractaments derivats de qualsevol especialitat se puguen fer a Lleida si així vol el pacient. Quart, que el govern d'Aragó faci una previsió del cost de tota aquesta assistència als pressupostos generals d'Aragó, per tant que les nostres prestacions puguin ser previstes i dotades per anticipació a l'Institut Català de la Salut. No és una qüestió política ni identitària. És un tema de proximitat assistencial. No té cap sentit desplaçar 70 o 100 quilòmetres de carretera per recibir assistència mèdica o tractaments a Barbastre o Huesca, tenint Lleida 27 quilòmetres d'autopista. I recordem que quan se va triar Barbastre als anys 80 per construir l'hospital, se va descartar fer la Fraga perquè ja teníem l'Arnau de Vilanova. I aquesta va ser la decisió. Vull dirigir també ara als veïns catalans, tant dels pobles de la Redona com els mateixos lleidatans, per si algú d'ells no sent, que segur que algú no hi haurà i algú els enviarà. Jo us vull dir que no ens veiem com a competidors dels seus recursos sanitaris. No som competidors. El primer que hem de saber és que cada actuació sanitària a Catalunya dels aragonesos la paga el govern d'Aragó. Sempre. Però a part d'això, catalans i nosaltres som veïns i en molts casos família i amics. Nosaltres venim a Lleida a estudiar, a comprar, al cine o senzillament a passejar pel carrer Major perquè som la capital més pròxima a nosaltres. Per a alguns, la capital, sense més. Tenim tota classe de vincles culturals, socials, però per damunt de tot, al final som persones, iguals, en les mateixes categories. La feina, els fills, la gent gran de casa que ai,
la nòmina que no arriba a res i, sobretot, la malaltia i patiment. La malaltia no entén de colors polítics, ja ho he dit uns camins, però tampoc de nacionalitats. Davant d'un càncer, d'un ictus, un infarto, els catalans i els aragonesos només són persones que patim. Recordeu tots quan us veieu un dia per l'Arnau o per Santa Maria. Moltes gràcies, senyor alcalde. Muchas gracias, señor Cabrera. Pasamos ya a la actividad de control, punto número 12, informes y resolución de alcaldía. Señora secretaria. Las relaciones concejales tienen a su disposición la relación de resoluciones de alcaldía desde el día siguiente de la convocatoria del anterior pleno ordinario, el 29 de julio de 2025, hasta los dictados el 29 de septiembre de 2025, el día de celebración de este pleno. Muchas gracias. Pasamos al punto número 13. Expediente 4.847/2025. Es dar cuenta de la información económica financiera para la evaluación del cumplimiento de objetivos de la Ley Orgánica 2/2012 del 27 de abril de esta actividad presupuestaria y sostenibilidad financiera con motivo de las obligaciones trimestrales de suministro de información de las entidades locales, segundo trimestre del ejercicio 2025. Señora secretaria. Gracias, señor alcalde. Es el decreto 2661 del 29 de julio de 2025, en el que se aprueba primero remitir al Pleno el informe de intervención del 28 de julio de 2025 de evaluación del cumplimiento de objetivos de la Ley Orgánica 2/2012 del 27 de abril de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera con motivo de las evaluaciones trimestrales de suministro de información de entidades locales, segundo trimestre del ejercicio 2025, que concluye con los datos de ejecución presupuestaria 30 de junio de 2025, la ejecución del presupuesto para este ejercicio. No cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria con una necesidad de financiación prevista al cierre de ejercicio de 924.945,80 céntimos de euro. No cumple con el objetivo de la regla de gasto, resultando un gasto computable previsto para 2025 de 17.329.964,65 céntimos de euro, superior en 108.321,82 céntimos de euro al gasto computable máximo para 2025. Cumple con el objetivo de deuda pública con un porcentaje de endeudamiento financiero a 30 de junio de 2025 sobre ingresos corrientes previstos para dicho ejercicio del 0%. Segundo, la prórroga de la presente resolución a las concejalías delegadas, áreas y unidades de este ayuntamiento que con la misma se hallen directamente relacionadas. Muchas gracias. Punto número 14. Expediente 4749/2025. Dar cuenta de la morosidad del segundo trimestre del 2025. Señora secretaria. Es el decreto 2492 del 17 de julio de 2025, en el que se resuelve primero remitir a pleno para su toma de conocimiento el informe de tesorería municipal del 17 de julio de 2025 relativo al cumplimiento de los plazos de pago, las certificaciones de obra o documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de bienes entregados o servicios prestados, contados desde la fecha de anotación en el registro de facturas correspondientes al segundo trimestre del ejercicio 2025, con el siguiente resumen. Pagos realizados en el trimestre. El periodo medio de pagos es de 27,80 días. Dentro del periodo legal se han pagado 1.200 justificantes por importe de 2.387,373 euros y fuera del periodo legal 96 justificantes por importe de 94.609,14 céntimos de euro. Las facturas pendientes de pagar al final del trimestre tienen un periodo medio pendiente de pago de 15,80 días. Dentro del periodo legal hay 503 justificantes por importe de 1.489.829,36 céntimos de euro y fuera del periodo legal 5 documentos por importe de 459,800 céntimos de euro. Segundo, constatar que no se han pagado intereses de demora durante el segundo trimestre de 2025 ni tampoco existen, de acuerdo con el informe de intervención del 17 de julio de 2025, facturas o documentos justificativos que al final del segundo trimestre hayan transcurrido más de 3 meses desde que fueron anotadas y no se hayan efectuado el reconocimiento de la obligación por los órganos competentes. Tercero, remitir el informe señalado en el punto primero al Ministerio de Hacienda y a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón y cuarto, sometido a conocimiento del Pleno, publicar en el carnet de anuncios en un plazo de 15 días el informe agregado de la relación de facturas y documentos presentados agrupándolos según el estado de tramitación. Muchas gracias. Pasamos al punto número 15. Expediente
2025, que es dar cuenta de la información trimestral de ejecución del presupuesto 2025, segundo trimestre del 2025. Señora secretaria. Es el decreto 2926 de 28 de agosto de 2025, en cuyo punto único acuerda remitir al Pleno de la Corporación información relativa a la ejecución de presupuestos y tesorería de 31 de 2025 de acuerdo con estas magnitudes. Derechos reconocidos netos 6.028.561,49 céntimos de euros. Obligaciones reconocidas netas 9.756.958,69 céntimos de euro y tesorería 9.931.601,39 céntimos de euro. Muchas gracias. Pasamos al último punto, punto 16, expediente 725/2025, que es dar cuenta de la auditoría del registro contable de facturas del año 2024. Señora secretaria. Es el decreto 3064 de 12 de septiembre de 2025, en el que se resuelve primero elevar a pleno el informe de intervención municipal de 11 de septiembre de 2025, en el que analizan los tiempos medios de inscripción de facturas en el registro contable de facturas y el número de causas de facturas rechazadas en fase de anotación del registro contable. Todo en relación a la anualidad de 2024 con el siguiente resumen. Los tiempos medios seguidos por facturas telemáticas de alcanzar en determinados estados internos y en la plataforma de facturación y en el sistema contable de Sitron. Se detallan los tiempos con una comparativa en el registro contable de facturas y en la plataforma. El número de facturas rechazadas en la fase de anotación en el registro contable son 880 facturas. Segundo, la traslada de la resolución a las habilidades de este ayuntamiento que con el mismo seguimiento están relacionadas. Muchas gracias. Pasamos ya a la parte de ruegos y preguntas. ¿Algún ruego, alguna pregunta? Gracias, señor alcalde. Quería preguntar al equipo del gobierno si ustedes tienen constancia de la llegada de menas en Fraga y si tienen constancia de la intención de abrir algún centro de menas en Fraga. Gracias. Contesto directamente, no, de momento no tenemos constancia de esta situación. Cualquier cuestión de que tengamos, pues lo haríamos saber, evidentemente, a todo el grupo de gobierno y a la oposición, desde luego. Señora Labrador. Yo, un ruego. Para el concejal de Sanidad, señor Cabrera. A vostè el que li passa que ha promès molt i no ha complert absolutament res en la qüestió sanitària. Us ha promès l'euro i el morro. I ha arribat a governar i ens trobem en que no ha aconseguit absolutament res. I ara ve a un pleno a exigir al govern d'Aragó que així no se fan les coses. No se li diu al govern d'Aragó. Per escrit, anant a Saragossa i fent el que toca. No cal que ens lleve també la cara en els nostres veïns de Lleida, perquè sabem perfectament la relació que tenim laboral, social, educativa, de tota la vida, o sigui que la sabem perfectíssimament. I tampoc és qüestió de Lleida, és qüestió de les autonomies, com vostè molt bé ha dit. Llavors, li ruego, per favor, que tot això que està fent ara per llevar la seva imatge, que tot el que no ha pogut aconseguir i tot el que ha promès, pues que ho faci, però bé, no des d'un pleno exigint al govern d'Aragó. Se li exigís d'una altra manera. No al sí que aconseguirem el sí. I arriba algo per escrit, vostè va allí, fan un conveni d'alguna manera, és que no ho entenc. És una situació bastant rara, la veritat. Ara exigim el que vostè va prometre, el que ha de fer complir el que va prometre. Gràcies. Señor Cabrera. De veritat que us diem senzillament allí al govern d'Aragó i Perdó, de veritat que jo estic així i no he fet res més? De veritat vostè no sap que les cartes i els correus electrònics entre la consejera, entre el consejero, la directora de l'hospitalització, los 3 canvis que ens ha vist el conseller, se pensa que no diem tot el que li estic, senyor Labrador, se pensa que li estic només a llevar-los la cara. No, i no me digui que coneixen la situació de Lleida, perquè vostès ens creien que no es podien a Lleida. Fa 4 dies ho diuen vostès, que no es podien a Lleida. Se pot anar a Lleida a tot ja, a tot.
Senyora Labrador, nosaltres ja hem dit al senyor conseller 3 camins el que fa falta clave. A la directora de l'Hospital la vamos a ver. Se le han enviado correos. Lo organé que nos envía ella, porque esto creo en junio, y en que las urgencias ya está. Yo le he enviado después y no me ha contestado. Yo no me he estimado la cara. Yo lo escribo porque faria todo lo que podría. Todo lo que podría. I ho he fet, senyora Labrador. Però no és una cosa. A nosaltres, a jo particularment, quan jo dic que faig el que puc, la gent me creu. El que diu el senyor Salomó té comprar el relato, però sap que me compren, perquè és veritat. És que jo sempre faig el que puc. Vostès sorpiulen quan no governen. Quan no governen, sí. Llavors, a demanar millors estafraga, a que portem a fer, quan vostès governen, ja ho saben. Muchis. Vaig a ficar un ejemplo, perquè em soc eficaç ja, perquè la hemeroteca era molt maja. Vaig a ficar un ejemplo, esta carta no dic que em soc molt, per saber el que vostès fan quan governen, el que protesten i els majos que són per frada. Esta carta la va enviar la jefa de premsa de oncología del Hospital de Barbastre i me va pegar a la porta de la seva consulta. Sí, otra vuelta. Es que me lo vengo poco, señor Labrador. Lo fue tan fácil. Mire, como todos ustedes saben, ya han sufrido, arrastramos ya muchos meses de trabajar en condiciones muy precarias sin superar el 50% de la plantilla. Ya se habrán dado cuenta de que cada día son visitados por un profesional distinto, que retrasamos y reprogramamos sus controles, que no atendemos a las familias ni a las urgencias, y ni siquiera a nuestros propios compañeros cuando solicitan la colaboración de un oncólogo. Esta situación es muy mala para ustedes y demoledora para nosotros. Dista mucho de lo que un médico con vocación y dedicación desea hacer. Puedo asegurarles que antes de llegar a esta decisión hemos peleado mucho y que nuestros superiores, aquellos que gestionan sus recursos, han estado informados. De hoy con tristeza, agradecida a todos ustedes y a esta tierra que me ha dado tanto, y deseando que en algún momento lleguen los recursos necesarios para que todos ustedes tengan una asistencia plena y de calidad. Siento no haber podido hacer más. Verónica Caldeñero, jefa del servicio de oncología del Hospital de Barbastre, noticia de primera plana prácticamente a toda España. ¿Saben on estaven vostès a l'octubre del 22? Governant Aragó. Governant la Diputació. Governant la comarca, on no aprovaven les mocions a favor de la sanitat, sap? Governant a la Diputació, on es trobaven en solitari. Esta és la seva col·laboració. Això que farem vostès. De tota la gent que no estic, me poden demanar explicacions tots. Vostès no estan autoritats. Vostès no tenen autoritat moral. I per això la gent sap que jo no t'hauré probablement ni així, però he fet el que he pogut. I aquest senyor també. Vostès no. Vostès mai. Vostès quan manen, moltíssim la gàbia, si no la foto de Saragossa, ui, que mal. Ara, informaremos de demés, els tiacos i que tinguin coses. Senyora Labrador va escriure que faria tot el poder per la sanitat, i ho faré. I per això no me l'ha donat. Per això no he dimitit, perquè al contrari del Consell de Salut, s'acorda d'aquest Consell de Salut, perquè ja no preguntarà vostè més, vostè no preguntarà més, perquè ja no soc el president. Aquell Consell de Salut jo no sentia apoyat. Sin embargo, tinc tot l'apoyo del senyor alcalde i del resto de l'equip de govern. I estarem hasta el que només sigui per dir cada mes o cada 2 mesos quan ja reprimo lo mal que està la situació de Fraga. Quan vostès governen, espero que tarden bastant, almenys 4 mesos, ja veurem si tindran, i vaig a dir així del club, els ovaris, els collons, de estic cada dia a reconèixer de molt que està quan ho fa un govern com els seus. Des de llavors, mentre van estar els 10 anys de president Lambán, els 8, no van dir ni un camí. Això de l'oncologia, repetis, que va ser portat de primera pàgina a tot Espanya. Vostè sempre em diria d'algú. Ni una paraula, com si no hi hagués oncologia. Res més. Moltes gràcies, senyor alcalde. Muchas gracias. Señor Salomó. Sí, muchas gracias. Es que casi no puedo pasar. Sí, robo. Ya, lo dejamos para otro día. Así no. Sí, robo. Vale. Muchas gracias, señor alcalde. En los últimos días hemos conocido a través del medio de comunicación unos hechos de extrema gravedad que afectan directamente a la imagen y la credibilidad de este ayuntamiento. Según esas informaciones, y vaya por delante, la presunción de inocencia de la concejal delegada de la Policía Local y teniente de alcalde de Fraga, doña Verónica Lienz, presuntamente pidió a un agente de policía que no multara un camión de su marido porque se encontraba aparcado en zona prohibida. Para ello, presuntamente, llegó incluso a enviar una fotografía con la matrícula claramente visible, ordenando que se trasladara a las patrullas
para que acataran la instrucción. Hablamos ni más ni menos de una presunta petición expresa de trato de favor. Una orden que para su familia no se le aplicara la norma que sí se aplica al resto de los ciudadanos. Esto, señorías, presuntamente es un claro abuso de poder. Pero además no se trata de un simple comentario o rumor. Estamos ante hechos relatados por un agente de la policía local, cuya declaración tiene la presunción de veracidad, al tratarse de un funcionario público en el ejercicio de sus funciones. Por tanto, no estamos ante una simple disputa política. Se trata de hechos presuntamente constitutivos de delito. Desde el Grupo Municipal Socialista queremos decirlo con total claridad. Estas conductas no son tolerables en un cargo público. Quien representa a la ciudadanía debe ser el primero en cumplir la ley y el primero en respetar la igualdad de todos ante las normas. Pedir lo contrario es romper la confianza de los vecinos en sus instituciones. Por ello, el ruego es que exigimos que se curse la correspondiente denuncia y se dé traslado a la Fiscalía para que se investigue con garantías y con la seriedad que este asunto requiere. Exigimos la dimisión inmediata de la delegada de la Policía Local, Agroindustria, Medio Ambiente, Turismo y Teniente de Alcalde, Verónica Lins. Exigimos al señor alcalde que dé explicaciones claras sobre estos hechos y sobre por qué se ha permitido o silenciado esta conducta. Y si el alcalde afirma no haber estado informado de lo sucedido, lo cual sería igualmente preocupante, también exigimos que se proceda a su cese inmediato. Señoras, señores, este ayuntamiento no puede ser cómplice del abuso de poder ni del privilegio. No podemos permitir que una representante pública utilice su cargo para proteger intereses personales. Este ayuntamiento no es así, no nos representa así, y nuestros vecinos no se lo merecen. Por todo ello, reiteramos, la señora Verónica Lins debe dimitir de inmediato. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a pasar la palabra, en principio, a la concejal Lins. Buenas noches, muchas gracias, señor alcalde. En estos últimos días ha surgido una situación que afecta personalmente a mi persona y que ha generado dudas sobre mi manera de actuar. Entré en la concejalía con muchas ganas de trabajar por mi ciudad y por mis vecinos, y con un buen ambiente y una buena sintonía de trabajo. Envié un mensaje a mi compañero, sin dar más importancia que la de dar una simple información. No esperaba que aquel gesto, que fue espontáneo y fruto de una buena relación entre compañeros, se tergiversara de esta manera. Porque lo cierto es que después de 2 años ni yo misma lo recordaba. Quizás pequé de inocencia, pero sobre todo quiero asegurar que no actué en ningún momento de mala fe y que soy la primera interesada a que todo esto se esclarezca. Ahora mismo hay una investigación interna para determinar la naturaleza de los hechos, con la que estoy totalmente dispuesta a colaborar para que todo se solucione. Siento mucho lo sucedido y quiero pedir disculpas a los vecinos de Fraga y a mis compañeros del equipo de gobierno. Y también quiero agradecer todo el apoyo que me está dando la gente de Fraga desde que empezó esta pesadilla. La confianza de los ciudadanos en sus representantes es fundamental y por eso me comprometo a colaborar de manera absoluta con los organismos que estén investigando este caso, aportando todo lo que se me solicite, con total humildad y transparencia. Agradezco vuestra confianza y paciencia y deseo que se aclare todo cuanto antes, por el bien de la institución. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Lins. Vamos a ver, vamos a intentar poner, después de todo estos, noticias de prensa y estas alegaciones, un poco de orden y de cordura. Sobre todo, no hay que perder los estribos ni emplear la maldad ni la crueldad. Todo el mundo merece un respeto ante una situación que falta por esclarecer. Una noticia o un artículo de prensa no es una fuente de derecho. El ayuntamiento, ante esta información supuestamente acaecida en agosto del 23, hace más de 2 años, prácticamente a inicios de legislatura,
Lo primero que se ha hecho del Ayuntamiento es abrir una investigación a fin de determinar estos hechos. En segundo lugar, hoy aquí anuncio públicamente como medida cautelar abocar las competencias de policía local y de teniente de alcalde que pasarán a mi persona. Una vez finalizados todo el proceso y la versión exacta de los hechos, se decidirá en consecuencia. Nada más, simplemente para finalizar el pleno, quiero hoy aquí también, saben ustedes que este es el último pleno antes de las fiestas del Pilar. Me gustaría felicitarles las fiestas del Pilar, desearles a todos y animar a todos los flagacinos y bajocinqueños a disfrutar de todas las actividades preparadas. Muchísimas gracias y levantamos la sesión.